Infocorrosión.com presenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a Charlas Técnicas Infocorrosión de la Industria para la Industria. En esta oportunidad me acompaña el ingeniero Víctor Rosas. Víctor, él es CEO de BR Inspección, se encuentra ubicado en México. Esta empresa mexicana está especializada en brindar servicios de inspección de calidad, expeditación, pruebas no destructivas, gerencia de proyectos, capacitación, asesorías también ofrecen, así como homologación de soldadores y pintores, entre otros servicios. Los invito a visitar su página web. Es sencillísimo, brinspeccion.com. En esta oportunidad vamos a presentar la charla sobre el análisis de la SSPC PA Guía 11. ¿Ok? Así que voy a dejar con ustedes al ingeniero Víctor Rosas para poder dar inicio a esta charla. ¿Ok? Adelante, por favor, ingeniero Víctor. Gracias. Gracias, sí. Muy bien, pues bienvenidos. Ya el amigo Nelson les indicó cuál es el tema para esta ocasión. Y quiero empezar con la siguiente diapositiva. Estamos viendo ahí a un conocido, creo que de todos. Y a continuación hay unas frases que se le atribuyen. Yo no estaba, por eso no sé si son ciertas o no, pero se le atribuyen a él y dice lo siguiente, la primera: no tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Otra es: la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Aprende del pasado, vive para hoy y espera en el futuro para que no dejes de cuestionar. Subrayé las palabras ser curiosos, cambiar y cuestionar. Se los menciono porque en una hora aproximadamente que vamos a estar juntos en esta charla, creo que no es suficiente atacar este tema pues desde un punto de vista 100% técnico de conocimiento. Entonces, pues es ideal para lo que estamos tratando, que es una charla. Hablando de ser curiosos, en el título, en la primera diapositiva, ahí les puse Guía 11-2020. Esta guía se publicó la primera vez en el 2008. Entonces, 12 años después fue modificada. Con esto les quiero decir que como técnicos, asociados o participando también en el campo de la corrosión, de los recubrimientos, es bien interesante que seamos curiosos y que nos actualicemos, que cuando vamos a hacer una inspección, cuando vamos a dar una asesoría, pues consultemos, por ejemplo, cuáles son las últimas ediciones de las normas o guías, especificaciones, códigos, estándares que nos están o que son necesarios en ese trabajo, en ese proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque pues las omisiones nos pueden causar problemas, o inclusive las nuevas ediciones pueden tener algunas cosas que nos ayuden a hacer mejor el trabajo, y si no las conocemos, pues quizás se nos haga más difícil. Entonces,
bien importante que estemos actualizados, que seamos curiosos, que estemos dispuestos a cambiar y también a cuestionar. Esta lámina que tenemos nosotros aquí a la vista la utilicé el año pasado para otro tema, pero pues digamos así, que la forma en que se presentan las fallas, estas fotografías me ayudan a tratar los dos o quizá un tema más. Vemos, por ejemplo, un cabezal de tubería con un ramal o un inserto y esto debe tener soldadura. Alrededor de la soldadura vemos ya un ataque corrosivo bastante severo, bastante fuerte. Y lo curioso, pues, es que a los lados, aquí donde estoy señalando, estamos viendo la pintura, se puede decir, intacta, el recubrimiento. Aquí también. Suponemos que continúa y que está sano, pero en el área de la soldadura hay un problema. Este es casi lo mismo. Aquí inclusive se pudo haber hecho una reparación o algo y después pues vemos problemas de corrosión. Este es una especie de un canal que en las orillas también estamos viendo nosotros ataque corrosivo. Son áreas difíciles de accesar, difíciles de pintar y que, bueno, con buenas prácticas pudiera ser mejor el rendimiento de los recubrimientos ahí. Aquí también, pues, vemos una orilla, vemos quizá algún tornillo, vemos por acá el recubrimiento, pero en esta parte está también la corrosión presente, en el patín, en el alma. No se diga aquí quizá pasó otro problema de otro tipo, pero es el área de la soldadura y también está descubierta, digamos, expuesta, e inclusive ahí se hizo un hoyo. Esta es una soldadura que yo aquí la estoy viendo muy mal hecha, muy mal terminada. Se recubrió y se presenta la corrosión. Un canto también de un perfil estructural con los mismos problemas. Entonces, casi todo lo que estoy enseñándoles ahorita es de un solo tipo, digamos, un patrón de falla. Esto también lo utilicé el año pasado. Es un tanque que dice antes y después, antes del mantenimiento, pero vemos todo lo que son las soldaduras. De allí está escurriendo el óxido y claro, está lejos, no sabemos si hay corrosión, pero ya hay presencia de óxido. Quizá después o ya está corroído. Vamos a continuar con otra. Esto sí es nuevo, una unión remachada. Una unión remachada. Estamos ya entonces hablando de áreas poco accesibles, estamos hablando de las orillas, estamos hablando de los remaches, a soldaduras. Aquí, digamos, es una cavidad, en inglés lo que dicen un crevice, y pues vemos también ya los síntomas de un deterioro del recubrimiento. Una unión atornillada también alrededor de la tuerca, alrededor del tornillo. Estamos viendo que hay oxidación, corrosión, está escurriendo de aquí arriba. Bueno, todo eso son casos que me van a servir para ilustrar el tema y la importancia de lo que es la guía 11, una unión atornillada. Aquí si se fijan, todo este filo presenta también oxidación. Los tornillos, ¿los ven? Los tornillos también están oxidados. Y acá abajo, en donde se une el alma del perfil estructural con el patín, también vemos
deterioro del recubrimiento. Todo esto ya nos va acercando a la importancia, les decía, de la guía 11. Estas son unas fotos tomadas en una galería en el aeropuerto de Monterrey, aquí en México. Son unos nodos estructurales. También estas las utilicé el año pasado y se ve aquí el deterioro del recubrimiento. Aquí ya hay oxidación, aquí hay oxidación. Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora ya aquí les estoy diciendo que podemos ver en las fotografías patrones comunes. ¿Qué son? Son deterioros del recubrimiento en soldaduras, uniones atornilladas, espacios o los crevices o intersticios, en los traslapes, en los filos, en los dobleces, en áreas inaccesibles. Y pues lo que vimos ahí es que todos ellos son punto de inicio de la corrosión. La pregunta interesante es qué fue lo que pasó. Y aquí a lo mejor todos podríamos decir muy rápidamente pasó esto, sucedió lo siguiente. Pero les quiero mencionar estas dos citas del ingeniero Abel de la Cruz. Una fue en el curso de análisis de fallas y él decía que no nos adelantáramos en nuestros juicios, que viéramos todas las posibilidades antes de decir algo. Y pues la experiencia nos va a ayudar a nosotros a tomar esas determinaciones. Pues esto pudo haber sucedido por tales y tales y tales y tales motivos. Quizá no sea atribuible a una sola razón. También ayer terminamos un curso con el ingeniero de la Cruz y él decía que cuando lo llamaban porque había algún problema en una estructura, dice, regularmente yo ya sé en dónde son los problemas. Y pues ahí él ya hablaba, pues van a ser en los tornillos, en los filos, etcétera, etcétera. Esto, él dice, ahí van a ser los problemas. No estaba diciendo cuál es el problema. Pero ¿a qué podríamos nosotros atribuir esos problemas que vimos en las fotografías, esos deterioros? Rápidamente alguien pudiera decir o pudiéramos reaccionar y bueno, es una deficiente preparación de la superficie, también no prepararon bien las soldaduras, no mataron los filos o los cantos, decimos aquí en México, y bueno, pues pudiera ser esa la razón. Rápidamente también, bueno, es que no hicieron una buena aplicación. Y sí, pudiera haber sido una mala aplicación, un malentendido con las especificaciones, no se siguieron las instrucciones, o sí se hizo siguiendo las instrucciones, pero una causa puede ser una mala aplicación. Aquí les pongo que pues pueden ser también un deficiente desarrollo de la ingeniería o las especificaciones. Luego vamos a ver más a fondo esto y por qué se le puede atribuir en un momento esto. Entonces, tenemos buenos preparadores de superficie, digamos, un buen contratista, tenemos buenos pintores, pero pues alguien no hizo las especificaciones como las debería de haber hecho. Puede ser una combinación de todo, de los tres, y los resultados ahí los tenemos. Son a veces costosos. Estoy aprendiendo que quizás para alguien, pues no sea al principio muy importante el decir protejo bien mis bienes, pero después se le puede volver un problema porque
Hay estadísticas que el costo de mantenimiento a veces llega a ser hasta 10 veces más de lo que fue en el recubrimiento inicial, cuando estaba en taller la estructura recubriéndose por primera vez. Entonces aquí, en las fotografías que vimos, con lo que estamos considerando, también podríamos pensar en que rápidamente lo que faltó fue un franjeo. Esto lo vemos aquí. Protección inapropiada, no se hizo una capa franja. Y puede ser una combinación de todo, una combinación de muchas causas. Ahora, quiero aclarar también esto. Estamos hablando de la guía 11-2020. El título de ella es Protección de esquinas, bordes, cavidades, superficies irregulares por medio de la capa franja. Y luego dice allí en el scope, esta guía está diseñada para describir, revisar o analizar nuevas o mejoradas tecnologías. Y luego dice, no es un estándar como tal, como se usa normalmente este término en SSPC. Una guía difiere de un estándar en que no está disponible para referencia directamente en una especificación o en un documento de compra. La intención de las guías de SSPC es proveer recomendaciones de consenso para las mejores prácticas en la industria. No son requisitos escritos que puedan ser citados en un contrato. Sin embargo, los especificadores pueden incorporar información de las guías de SSPC en los requisitos específicos del proyecto. O sea, podemos extraer párrafos, podemos extraer ideas, podemos extraer recomendaciones, pero no podemos decirle a alguien en una especificación, tú cumple con la guía 11. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la guía 11 inclusive a veces dice usa la capa franja o no la uses. ¿De qué depende? Bueno, depende del tipo de producto que estás aplicando. Hay uno que en la especificación en inglés dice edge retention, o sea, un recubrimiento con determinadas características que su comportamiento en los bordes, en las esquinas, pues hace que bajo ciertas situaciones de ambiente no sea necesario franjear. Eso dice la guía 11. Entonces, no podemos decirle a un proveedor, cumple con la guía 11 porque pues puede cumplir él y no cumplir, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos por qué se llama guía y por qué no es un estándar, a diferencia de, por ejemplo, los de limpieza estructural, como el SP5, etcétera, que dice, debe de ser así, debes de hacerlo así. No, te recomiendo que esto, puedes analizar esto, mira que si lo haces así, entonces es solamente una guía. Importante, entonces siempre estemos curiosos. Es una guía, es un estándar, es una especificación. Eso pues sirve bastante también. Pero ahora yo les voy a exponer qué he encontrado yo en algunas especificaciones que han caído en mis manos en los últimos dos años. Y es sorprendente lo que a veces encontramos. Algunas dicen simplemente recubrir con strip cut o aplicar una capa franja. Y es todo lo que dice ahí. Bueno, no, si lo checamos contra lo que dice la guía, pues no va a ser algo suficiente y no va a ser exitoso la aplicación de nuestro recubrimiento. De plano, sí he encontrado yo, como aquí, miren,
Este es un recorte de una especificación. No quiero que aparezca de quién es ni nada de eso, solo la recorté. Pero aquí sí dice que se cumpla con la guía 11, lo que les estaba diciendo que no. La misma guía 11 dice que esto no se puede decir en un contrato o en una especificación. Aquí tenemos también otra guía que es lo mismo. Entonces, pues yo pensaría que el que está haciendo la especificación no ha podido leer para qué sirve una, una guía. O sea, ¿cuál es el motivo de que la SSPC o alguien emita una guía? A veces hay uniones atornilladas y no las considera, nada más dice que en las orillas, bueno, pueden tener sus motivos, pero el asunto es eh, que el especificador debería de conocer lo que dice la guía o otras publicaciones que hay al respecto, que también les voy a enseñar algunas, y poder dar instrucciones correctas y tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, aquí, cuando se aplique mm, la pintura inicial en las esquinas, orillas, las hendiduras, los hoyos, las soldaduras, superficies irregulares, dice que hay que, con spray, hay que aplicar una capa franja. Sin embargo, vamos a ver cómo se puede aplicar esa franja y por qué está incompleta esta instrucción. Y así vamos viendo, ahí ustedes tienen varios extractos de especificaciones que lo más probable es que no están completas. Entonces aquí yo ya les pongo, dice, el papel del diseñador, tener bien definido qué desea, para qué servirá el producto que está diseñando, dónde se instalará, cuánto durará, o sea, la expectativa de vida, el mantenimiento, qué otros problemas habrá que amenacen la vida del producto o del recubrimiento, conocer cómo decir o pedir lo que se necesita, dar las indicaciones necesarias para que se sigan bien. Y aquí pues entonces se vuelve importante que él tenga un conocimiento de lo que es una capa franja, cómo se debe de aplicar, cuándo es requerida, cuándo no. Como les decía, hay recubrimientos que a lo mejor hacen que no sea necesaria una capa franja. Condiciones también. Miren, ha habido ejemplos como el siguiente: una estructura que tiene varios niveles, el último nivel son 10 metros, la inspección en el nivel inferior pues es fácil, el mantenimiento es fácil y pueden hacerse las reparaciones quizá cuando sea necesario y mantener todo en buen estado. Pero ¿qué pasa arriba? Se van a inspeccionar. ¿Cuánto va a costar subir allá a reparar? ¿Cuánto tiempo se van a llevar? ¿De cuánto tiempo se va a detener la operación de esa instalación por estar dando mantenimiento en un área que es muy difícil, en una hendidura que no recubrí bien? Entonces, todos esos son temas que debe considerar el diseñador. No, como dice la guía, la capa de franja no es un requisito ni una, sí, algo que debe de cumplirse a ley. El diseñador lo debe contemplar y él debe decidir si se ocupa y cómo se va a hacer y dar las instrucciones. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Conocimiento, que es de lo que a veces adolecemos, que no hay conocimiento. Papel del supervisor. Si se puede, involucrarse en todo lo anterior, conocer la guía, seguir y transmitir las instrucciones correctamente, aclarar cualquier duda.
¿Por qué, por qué le pongo aquí si se puede involucrarse en todo lo anterior? Porque es conveniente que él conozca, por ejemplo, también la guía 11. Les hablaba de Albert Einstein que decía cuestionar. Y sí, porque, oye, tú me estás diciendo nada más en tu especificación que pongo una capa franja. No me dices cómo, de cuánto espesor, de qué recubrimiento, qué tipo. No me dices absolutamente nada. O sea, me estás dejando todo a mí cuando la responsabilidad, pues, es tuya de analizarlo y decirme qué es lo que debo de hacer. Solo puede un supervisor cuestionar esas cosas cuando él sabe las consecuencias de no hacer algo bien. Y claro, si se le dan las guías, instrucciones correctamente, bueno, pues hay que seguirlas. Si tiene dudas, hay que aclararlas. El aplicador, pues está lo mismo, tener conocimiento, estar capacitado, seguir instrucciones y pues en particular hablando del inspector, también debe de conocer de qué se trata, por ejemplo, la guía 11, cuando le dicen inspección una capa franja, va a haber una capa franja, sí, en húmedo o en seco. ¿De qué espesor la vas a querer? ¿Sobre qué capa la vas a querer? ¿De qué producto la vas a querer? ¿Cómo la voy a inspeccionar? Aquí dice aplicar las técnicas de inspección eh, correctas. Bueno, esto si no se lo dice el ingeniero en la especificación, pues el técnico, el inspector deberá saber cómo va a hacer una inspección de ese punto, del tema, en este caso, de la capa franja. Ahora, miren, esto que tienen aquí en la pantalla es un extracto de la guía 11 en los puntos donde dice muy claramente la participación del especificador, la participación del ingeniero. El ingeniero debe de decir esto, el ingeniero debe de hacer esto, el ingeniero debe pensar esto. Esto que están viendo ahorita en la pantalla es un extracto de eso, por eso aquí arriba le puse diseñador especificador, perdón. Dice, el ingeniero debe evaluar y considerar las características de cada proyecto en específico. Eso, ¿se necesita o no el franjeo? ¿Qué áreas lo necesitan? El apéndice A contiene recomendaciones para asistir al especificador en la protección de las áreas difíciles. Esto es importante porque miren, en la edición 2008 no tenía apéndice A. Por eso hay que estar actualizados. Y luego dice, el apéndice B contiene fotografías de áreas que pueden requerir la protección por capa franja. Son unas fotos simplemente que tampoco estaban en la edición 2008, ahora en la edición 2020 están, pero pues es importante también conocerlas y que las conozca el diseñador. Conocer y determinar las áreas que son susceptibles de corrosión. Primero, ¿cuáles son susceptibles de corrosión? ¿Cuáles de estas voy a franjear? ¿Todas o algunas o en específico? ¿Y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Una capa, dos, etcétera? Aquí estamos hablando de SSPC, pero por ejemplo, la IMO, en los recubrimientos para los tanques de lastreado, los balas tanks, pide 3 capas franjas, una después de cada aplicación. Entonces, por eso estoy poniendo aquí como una capa, dos, o pueden ser 3 quizás. La especificación del proyecto deberá dar instrucción detallada con relación a las áreas que deben ser franjeadas y su preparación. Les decía que hace un momento también que al juzgar, bueno, aquí se deterioró el recubrimiento y el metal base porque pues no se aplicó la capa franja. Eh, Puede ser razonable pensar eso, pero la pregunta sería, ¿el ingeniero mandó que se mataran los filos?
que las soldaduras tuvieran ciertas características y que luego arriba de esto se aplicara la capa franja. Bueno, quizás se omitió eso. Entonces, debe de especificar y decir si las áreas a ser franjeadas requieren alguna condición específica de acabado. ¿Cómo se debe aplicar la capa franja? Por aspersión, por brocha, con rodillo. Aquí recuerdo que la guía dice que rodillo no se use a menos que la especificación lo permita. Entonces, bueno, por eso estoy poniendo aquí las tres formas en que se pudiera aplicar, pero esto dice, si la especificación lo permite. ¿Cuándo se debe aplicar? ¿Antes o después? ¿Entre capas? ¿Cada capa? ¿Se requiere entintado en la capa franja u otro color? Sí, pues quizás el inspector terminó de ver algo, se van a quedar, aplicar la capa franja, el inspector quizás no está autorizado para estar ahí. ¿Cómo va a saber que sí se aplicó? Al otro día llega y ve y está recubierto. Entonces, pues esto puede ser importante, pero ¿quién lo determina? Bueno, lo determina el ingeniero, porque igual esto puede costar, puede tener un precio extra el utilizar, comprar pintura adicional de otro color para que se vea la capa franja, pero él lo debe de decir. Tiempos de curado, secado, pues eso lo sabemos, son los tiempos de repintado, etcétera, que hay que dejar pasar o transcurrir antes de volver a aplicar otra capa o no pasarse de tanto tiempo. El ingeniero lo debe de decir. Bueno, sí dice, o lo indicado por el proveedor del producto. Si es franjeado seco, franjeado húmedo. Bueno, voy a poner la capa franja, la dejo, mañana vengo y continúo con mi trabajo, o la pongo y aplico arriba luego algo. El ingeniero lo debe de decir. Yo sé que muchos sabemos y nos atrevemos y podemos determinar cómo ponerla, pero entendamos y estemos dispuestos a cambiar. Esto es trabajo de un especificador, de un ingeniero. Preparación de las orillas, ya arriba lo mencioné algo. El espesor de las capas más los franjeados puede ser especificado. O sea, ¿cuál va a ser el espesor final de esa capa franja más las capas del recubrimiento? Bueno, el ingeniero lo debe de decir. Y quizá no es recomendable que nos diga cuánto va a medir de espesor seco la capa franja. ¿Por qué? Porque puede ser que no se pueda medir. Estamos hablando de soldaduras, estamos hablando de orillas, estamos hablando de cabezas de tornillos, cabezas de remaches, de tuercas, de hendiduras. Muy probablemente no sea medible la capa franja, pero quizás sí sea medible ya el espesor al último. Bueno, es interesante que lo diga el ingeniero. Indicar las desviaciones en espesor. Bueno, sí, debe de medir tanto, pero como se maneja cuando estamos inspeccionando espesores, más menos el 20%, más menos el 10%, o el espesor mínimo va a ser este y el máximo este. Trabajo del diseñador. Dice aquí si es necesario y cómo medir espesor en los bordes. Más adelante vamos a ver unas figuritas con respecto a eso, porque a veces usar el gauge para película húmeda
No es tan fácil, por lo mismo las formas de las que estamos platicando, esquinas, superficies que tienen un perfil redondo, cómo asienta, esquinas. Entonces, si es necesario, el ingeniero debe de decir cómo medir. Consultar al fabricante de los productos con relación a si la capa franja es recomendada, así como cuánto espesor es, como decimos aquí en México, eso es bronca del ingeniero, ¿verdad? Que nos diga que él en conjunto, si quiere, que tenga un cómplice de, oye, ¿qué espesor se va a poner? ¿De qué material me lo recomiendas? Hacer la capa franja y pero que nos diga a nosotros, a los aplicadores, inspectores, que nos diga cómo debe hacerse. Y si somos especificadores o asesores o algo, pues entonces ya sabemos qué es lo que debemos, eh, qué es lo que debemos hacer si queremos ordenar o queremos que se aplique una capa franja. Esto lo debe conocer el diseñador, lo debe de conocer el supervisor, lo debe de conocer el inspector, para en un momento dado preguntar, para cuestionar, para utilizarlo en la junta previa, en la junta de arranque y decir, bueno, pues yo quiero que me aclaren todo esto, ¿verdad? Miren, aquí les decía, por ejemplo, la diapositiva anterior se me coló, pero en esta estamos hablando de ahí de lo que les decía del IMO, del ambiente marino, ¿sí? Y vemos dentro de los tres renglones, primero se está subrayado ahí con verde, dice que usualmente será un sistema de 2 o 3 capas con de 1 a 3 capas franjas. Eso se los mencioné ya antes. Esto es un extracto de lo que dice el IMU. Entonces, esto es para los tanques de los balastras. Aquí dice la primera capa debe de ser aplicada cuando, la segunda cuánto y la tercera cuándo. Bueno, nosotros esperaríamos que en lo que no sea IMO, porque sí me han tocado, por ejemplo, bases para compresores que van a estar en barcos, que piden capas franja. Bueno, dime cuándo, dime en qué capa quieres que yo la aplique. A veces las cosas parecen obvias, pero lo obvio luego nos lleva a errores. Entonces, es mejor preguntar. Aquí ya pongo, miren, esto, no sé si ustedes conocen, hay unas páginas de uno que se llama KTA University y otro que se llama Corrosionpedia. Ellos, uno de esos artículos es de este año y está dedicado a la capa franja. Y ahí hablaba del papel del inspector basado en la guía 11 y decía lo siguiente, que los puntos de control aplicables a la capa franja pues son muy parecidos a lo que se hace cuando se está aplicando la pintura normal. Es decir, pues el espesor, las condiciones ambientales, la preparación del producto, etcétera, etcétera. La mayor parte de la inspección de la aplicación de la capa franja, o sea, la mayor parte de la inspección es visual para determinar la cobertura y continuidad, lo cual es posible porque la superficie subyacente debe ser de color contrastante. Eso lo dicen ellos. Allá en la guía 11 les decía que el ingeniero debe determinar si es contraste o no. De todos modos, hay trucos para saber esas cosas, si la hicieron o no, pero lo mejor es que esto quede claro. Entonces, les decía que hay cosas difíciles de medir, por eso aquí habla que la mayor parte es visual,
porque medir el espesor de película seca en una cabeza de un tornillo, o película húmeda, perdón, pues se me antoja que puede ser complicado. Hay cómo, pero se me antoja que puede ser complicado, y más cuando está uno en el ajetreo. Dice, cuando se franjea en húmedo, el inspector debe estar presente durante la aplicación para verificar que se haya aplicado la franja, ya que después de instalar la capa completa puede ser difícil. Sí, pues ya también se los mencioné, o sea, se da el caso de que llego al otro día y no sé si la aplicaron o no la aplicaron. El espesor de la capa franja es difícil de controlar. Se aplica regularmente con una brocha. Dice, sin embargo, para fines prácticos debe tener el mismo grosor que una capa completa, y a menudo se basa en la habilidad del aplicador y su uso de un medidor de espesor de película húmedo. Hablamos de habilidad, ¿no? Y aparte de la habilidad hay condiciones que no permiten que yo utilice un gauge de película húmeda eh, para poder asegurarme de que lo estoy haciendo correctamente en cuanto a espesor. Dice, sin embargo, los calibradores de muescas no pueden proporcionar lecturas confiables, bueno, lo que ya platicábamos, en superficies irregulares, superficies de soldaduras, sujetadores, etcétera. Y no se pueden usar en los bordes, esquinas, por lo que las lecturas deben tomarse inmediatamente adyacentes a estas superficies. Aquí hay un asunto también de traducción. En inglés hay edges y hay corners, y unos pueden considerarse como filos y otros la esquina. Entonces, pero a lo que se está refiriendo es que en una esquina propiamente, pues no podemos nosotros hacer una buena medición, y quizás en determinados casos ni siquiera de la película seca. El espesor de película seca acumulado de la capa de la franja de la superficie debe ser medido, o sea, lo que les decía, el acumulado. No, en la guía no dice que se nos deba dar espesor de la primer capa tanto, espesor de la capa franja ahora tanto, espesor de la segunda capa, dice un espesor total de la película. Entonces, pues debe de ser medido, debe de ser especificado, y bueno, cuando se pueda, cuando haya los medios para medirlo, porque dice que puede medirse muy cerca de la esquina, pero quizá no en la esquina. Que debe de ser de 2 a 1 pulgadas en las áreas de la soldadura, o sea, de la soldadura hacia un lado 2 pulgadas, una hacia el otro lado también. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, los requisitos de espesores de película seca deben estar claramente establecidos en la especificación. El ingeniero los debe definir, ¿sí? Y o ser discutidos durante la conferencia previa al trabajo, porque es inevitable que para lograr una buena cobertura, el borde tendrá mayor espesor. Por más que le hagamos, bueno, los que están en la práctica, pues imagínense, el pintor está con su equipo de aspersión y le echa una capa franja, y luego otro equipo de aspersión otra vez, otra capa franja. Bueno, ¿qué espesor va a tener eso? Entonces, por eso dice aquí, es inevitable que haya diferencias en eso. ¿Qué es lo que se va a permitir? En resumen, la capa franja puede prolongar la vida de un componente al incrementar su resistencia al ataque corrosivo en superficies irregulares como filos, hendiduras, soldaduras, uniones atornilladas. Y me llama la atención aquí cómo lo escribieron. Dice, puede prolongar la vida. ¿Y por qué dirá puede? Si somos curiosos. Pues eso de puede quizás sea porque si no se aplica bien, quizás sea contraproducente. ¿No les parece? Si
se dieron las instrucciones mal y se hicieron consideraciones de diseño mal, quizá pueda ser contraproducente. Si se eligió un producto no adecuado, puede ser contraproducente. Si no se inspeccionó, también puede pasar lo mismo. Entonces, eso de que puede, pues es interesante. Sí, sí, es una forma de garantizar o de prolongar la vida de un bien, pero hagámoslo de la manera correcta. Dice aquí, cuando la especificación lo requiera, el inspector de recubrimientos es responsable de verificar que esta capa se aplique correctamente según las instrucciones. Y yo aquí también me atrevo a pensar en lo siguiente, porque dice, cuando la especificación lo requiera, el inspector de recubrimientos es responsable de verificar. Aquí en este párrafo se habla de lo difícil o complicado que puede ser algunas veces el tema de inspeccionar o asegurarse de que los espesores son los adecuados, ir sumando espesores de película de capa franja, de la película normal, por así decirlo. Bueno, eso puede ser complicado y más cerca de la soldadura, cerca de las orillas, sobre una cabeza de un tornillo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, el espesor de la capa franja más la capa completa debe medirse dentro de las 2 pulgadas de un borde o a 1 pulgada de una soldadura, ¿sí? O sea, no lo vamos a poder medir sobre la soldadura, o no lo vamos a poder medir en la mera orilla. Por eso dice, lo debes de medir a cierta distancia de un filete de soldadura o de un cordón de soldadura a tope, pero debemos entender que no podemos nosotros medirlo exactamente en la mera esquina o en el mero filo, ¿verdad? Los conflictos del proyecto se pueden evitar si los requisitos de espesor en o cerca de la capa franja y cualquier desviación permitida del mínimo o máximo especificado son establecidos. O sea, a 1 centímetro de la soldadura, yo quiero que mida esto, o a 2 centímetros de la orilla quiero que mida esto. Entonces, este es el espesor, y dice, eso nos va a ahorrar muchos problemas. Eso se puede aclarar en la junta. Los requisitos de espesor deben estar claramente establecidos en la especificación, volvemos, o ser discutidos en la junta. Es inevitable que aplicando una capa franja tengamos más espesor. Todos debemos de saber eso y todos debemos de estar conscientes y debemos de acordar. El espesor debe de ser tanto a partir de tal distancia. Sobre la capa franja quizás se vale 2 veces más. Si ustedes leen el ISO 12944, allí habla de un espesor, no habla de un máximo, de un mínimo, sino habla de un espesor, podríamos decir, medio, no me acuerdo exactamente el término, pero inclusive dice que no se exceda 3 veces eso. Eso es bien importante porque nos puede ayudar a tomar decisiones en las inspecciones. Dice aquí, cuando la especificación lo requiera, el inspector del recubrimiento responsable de verificar que esta capa se aplique correctamente según las instrucciones. Esto es bien importante, pues no lo oyeron, pero a mí se me hace bien interesante porque a lo mejor varios de los que estamos aquí fungimos en ocasiones o somos inspectores. ¿Y cómo nos van a ser responsables de algo que no nos dejan ver? Porque hay ocasiones en las que el ITP, el plan de inspección, sí, nada más dice que vaya al inspector cuando ya está terminado y que mida los espesores y que revise los documentos.
y estaba establecido que debería de franquear. Bueno, ¿cómo voy a saber yo eso? No me pidas eso. O me autorizas ir a ver, o quítalo de ahí, que yo no voy a ser responsable, porque simplemente de lo que yo no me puedo asegurar, yo no puedo responder, ¿no? Es algo importante con los clientes, a veces estos temas a tratar. Recordemos entonces las fotografías del inicio y pensemos, normalmente cuando se ve eso en campo, ¿a qué se le atribuye? Una mala preparación de superficie, o fue por una mala aplicación, o es que el inspector no lo hizo bien, no estaba ahí cuando se estaba aplicando y no checó, andaba comiendo. Bueno, son argumentos, pero estos tres que están aquí arriba es lo que normalmente se argumenta cuando se ve algo que está ya deteriorado. Una pintura, pues es que no lo hicieron bien, no supieron, pero nadie voltea a ver al especificador. ¿Sabía el especificador lo que quería? ¿Dio las instrucciones adecuadas? ¿Hizo las consultas adecuadas con el fabricante del producto? Bueno, eso ya nadie lo ve después, ¿no? A los 5 años ya nadie piensa en que la especificación o los procedimientos pudieron estar mal. Entonces, estemos dispuestos a cambiar y hacer que cada quien cumpla con su responsabilidad. Sí, o sea, a él le toca decir cómo, qué hacer, a mí me toca hacerlo, bueno, cumplamos cada quien, yo lo hago como tú me digas. Y si te equivocas, yo también te voy a preguntar para que aclaremos, para que tú lo repienses. Y si me dices lo que está mal, pues bueno, mm, ya será muy cosa tuya, pero suceden. Esta les decía que lo saqué de una publicación que se llama Corrosionpedia, que me gustó ponerla aquí porque esta foto de esta estructura que tiene uniones remachadas, que tiene gussets, que tiene crevices, que tiene esas cosas que son difíciles, que tiene filos, se ve muy bonita la foto, ¿sí? El título del artículo dice 10 maneras de prevenir la corrosión en las placas de gussets, o sea, las que normalmente son conexiones que se utilizan o para atornillar o para recibir unos elementos por medio de soldaduras o remaches, como en este caso. Entonces, aquí habla y recomienda, bueno, hay que franjear, hay que utilizar, aquí dice, el strip hot de la placa de conexión, el gusset. ¿Para qué? Bueno, pues para que la estructura permanezca así de bonita, de limpia por más tiempo, sin daños. Esta es la continuación del artículo este. Aquí habla de la tensión superficial. Les decía que esa es la característica que hace que algunos recubrimientos tengan lo que mencioné al principio, que es el edge retention, que es su comportamiento en las esquinas, en los bordes, cuando estos tienen ciertas características. O sea, esa tensión superficial va a hacer que el recubrimiento se aleje un poquitito de los bordes y que ya los deje descubiertos. Pero una pintura que tenga un buen edge retention, ¿qué puede pasar? Pues que quizás si nosotros nada más matamos los filos, haga que no sea necesaria la capa franja en ciertas condiciones. Por eso, vuelvo, por eso se llama guía, no se llama una norma, porque nos deja elegir diferentes alternativas según las condiciones en las que vamos nosotros a usar nuestro producto. Aquí, por ejemplo, se hablaba, miren, este párrafo que ven ustedes arriba, ese no estaba así de completo en la edición 2008.
ahora es parte de uno de los apéndices de la guía 11, donde acuérdense que se hablaba de lo difícil que es medir en las esquinas, cerca de las esquinas o en los bordes, en ciertas condiciones. Este es un transductor o palpador, les decimos de un prober, les decimos de varias formas. Está un video allí en YouTube, donde están demostrando cómo con un transductor que está aquí, se puede medir el espesor de esta, pues ¿cómo le pudiéramos llamar? Una pequeña solerita muy delgadita. Entonces, existe la manera de acercarse quizás a los filos para hacer mediciones. Miren aquí por ejemplo. No es como si estamos hablando de un punto de una pluma, de un bolígrafo. ¿Sí? O sea, hay herramientas. ¿Cuánto cuestan? Bueno, pueden ser muy costosas, puede ser impráctico, pero es importante que nosotros, pues en un momento dado también sepamos que hay recursos. Aquí está, me lo pasaron mis amigos de aquí que venden instrumentos en Monterrey. Este es como una funda, ahí adentro está el transductor conectado al instrumento que nos va a medir el espesor. Y aquí, si se fijan, aquí abajo, tiene una forma de una esquina, ¿sí? O sea, esto se puede amoldar o poner en ciertos acabados para poder medir espesores de película seca con cierta precisión. Es interesante que nosotros sepamos que hay recursos. Ahora, alguien tiene que decir qué es lo que vamos a medir, si a 2 pulgadas de donde está la soldadura, perdón, si a 2 pulgadas, a 1 pulgada de la orilla, y bueno, ya sabremos qué herramienta elegir o recomendar si de acuerdo a las exigencias de nuestro diseñador o especificador. Esto lo puse ya también como una forma de ilustrar que, fíjense, la guía 11, el tipo de brochas que recomienda usar para la capa franja. Dice brochas ovaladas, brochas redondas. Estas son brochas industriales, que pues por su condición, no estamos, fíjense, sí, es obvio, no vamos a utilizar una brocha de 12 pulgadas de ancho para hacer una capa franja. Nos va a llevar a hacerlo mal. Hay un video por allá en internet donde están utilizando esta brocha para recubrir cabezas de tornillos. La guía 11 dice una brocha redonda, una brocha ovalada, no rodillos. Y si se considera la aspersión, bueno, el ingeniero debe de decir también bajo qué condiciones. Solo es una forma de ilustrar al final algo que dice ahí la guía. Y pues con esto yo quiero terminar, les quiero agradecer su atención. No pretendo que seamos unos duchos en esto del manejo de la guía 11, hay que leerla, tenerla presente, pero sí lo quedaría satisfecho con despertar su curiosidad, inquietudes acerca de lo que es esta guía y otros documentos que nos ayudan a hacer bien nuestro trabajo. Con eso concluyo, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias y siguen uniéndose a la charla. Hemos tenido muy buenos comentarios y consultas. Definitivamente sabíamos que ese tema también iba a generar bastante interés en la industria.
A ver, y quisiera empezar compartiendo algunos comentarios. Por ejemplo, tenemos acá una consulta del ingeniero Jaime Ayala. Él pregunta, ¿cómo se puede medir la capa húmeda o seca en cada una de las capas de un sistema de pintura? Según mi experiencia, no se puede medir. Es lo que nos consulta Jaime Ayala. Víctor. Sí, medir la húmeda o seca en cada una de las capas. Uh-huh. Pues sí, en cierto modo es la dificultad que yo tocaba ahí, que decía que era recomendable especificar un total, ¿sí? Un espesor total, y no espesores parciales, porque eso iba a ser muy, muy complicado. Digamos que un espesor de película húmeda lo medimos muy fácil cuando asienta el gesh en la primera capa, en la en el primario, por ejemplo. Podemos, el espesor de película húmeda, pues también se mide. Después aplicamos, vamos a pensar en nuestro tema en la capa franja. Como es con brocha, no va a ser muy regular. Y ya las mediciones quizá a partir de ahí no van a ser muy, muy precisas. No pudiéramos esperar que se estableciera sobre la capa franja un criterio de aceptación o rechazo basado en los espesores. Ahí en uno decía que es visual, o sea, está recubierto, se ve que está recubierto, sí, 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 uniforme, sí es uniforme. Bueno, pues apliquemos la capa completa que sigue y nos tenemos que concretar a las áreas contiguas. No sé si eso es el asunto. Lo demás, cuando no hay capa franja, pues voy con mi medidor de película seca, sumándole, ¿verdad? A ver, el primario más la capa intermedia me debería de dar tanto, es sumando. La tercera capa y es la suma de las tres con las variaciones de las tres. Y entonces, bueno, eso, pues eso es en la práctica relativamente fácil, ¿no? Digo, no sé si es suficiente. Sí, 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 muy suficiente, muchas gracias. Tenemos también unos comentarios que ha estado haciendo el ingeniero Alejandro Rosso de Argentina. Jaime justamente acaba de responder, muchas gracias. Y Alejandro, puedes hacer aquí algunos comentarios complementarios, ¿no? Por ejemplo, él indica, no siempre es una garantía el strip coat, ya que en soldaduras de paso discontinua se generan zonas que la pintura no sella. Hay operaciones de masillado que pueden suplir este problema, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, sí, ese es uno de los comentarios. También continúa con, muchas veces se genera una garantía mancomunada entre el aplicador y el proveedor de la pintura hacia el cliente principal, por lo cual la inspección del proveedor de pintura hace al control para garantizar la calidad de su producto con una buena práctica de aplicación por parte de la empresa que ejecuta la aplicación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y también debe existir un procedimiento claro en el tratamiento de superficies, el control, la preparación del producto y los refuerzos correspondientes dentro de los parámetros climatológicos óptimos y respetando los tiempos de secado, ¿no? Eso ¿De también acuerdo? es importantísimo. Y bueno, también una aclaración para aquellos que, bueno, como estamos en tantos países, en algunos casos algunas personas usan capa franja como término, otros usan strip coat también o banda de refuerzo, ¿no? También lo utilizan, ¿no? Audrey Morales nos comenta también, bueno, sobre una de las diapositivas que estaba presentando, es para darle mayor protección contra la corrosión, pero además ayuda en el ahorro del material. Al estar recubiertas estas áreas, el aplicador no tiene que cuidar
en recubrirlas, sino únicamente pasa sobre ellas cuidando de dejar una película uniforme. Sí, Ujú. Jaime Ayala aquí nos consultó cómo se puede medir la capa húmeda o seca en cada una de las capas de un sistema de pinturas. Creo que eso ya lo hicimos. sí, Sí, algo. sí, ya, sí, sí, sí. Él decía justamente, su pregunta se refería a las capas de un sistema en aquellas zonas con bordes y soldaduras que requieran capa franja. Claro. Eh, Después, Roger Zelaya nos comenta, la capa franja se aplica en las uniones de soldaduras para dar mayor espesor cuando pintamos con airless o pistola, ya que estos equipos, en particular pistola, deja espesores más bajos. Por consiguiente, en áreas como ángulos, uniones de soldadura, la corrosión afecta más rápido. ¿Estamos ahí de acuerdo, Sí, Víctor? digo, es un, ¿cómo diríamos? Es una forma de proteger y les quiero decir que yo he visto muy buenos aplicadores, digamos, pintores, que hacen sus ajustes y franjean las soldaduras con el equipo convencional. Aplican, por decirlo así, la capa franja en las soldaduras con un equipo convencional y pudiera ser un airless y vaya, cumplen con los requisitos. El punto aquí, por ejemplo, de que cómo se debe aplicar es importante porque, por ejemplo, en las uniones, en los intersticios o cribaces que hay, donde hay dos placas juntas quizás o un tornillo, ahí si yo voy con un equipo convencional a franjear que lo pudiera hacer, bueno, lo que sí no voy a lograr es que la pintura penetre en la ranura. Eso sí es más fácil lograrlo con una brocha. Meter los, por decirlo así, ¿cómo se llaman? Los mm, pelitos de la brocha, meterlos y adentro de la ranura y dejar pintada la mayor área hacia adentro. Entonces, por eso también la guía 11 dice pues que el ingeniero diga cómo, porque si aplicamos nada más con convencional o airless en esas ranuras, lo que estamos haciendo es sellar y abajo dejar descubierto todo. Con el tiempo se va a romper el recubrimiento y todo lo que está adentro se va a deteriorar, va a quedar expuesto. Digo, es interesante y hay técnicas, y es cierto, pero volvamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué no? Todo tiene su porqué. Claro, claro, excelente. Miguel Ávila nos consulta, ¿qué tan diluida se recomienda la capa franja? No, ahí sí, pues tenemos que usar lo que es de las recomendaciones del producto, ¿no? Sí, Muy bien, muy bien. hay que sujetar. Roberto Navarro nos comenta, la capa franja siempre tendrá mayor espesor. Sin embargo, el factor estético es un dilema de parte del cliente. ¿Cómo evitar esa controversia? Bueno, pues sí, eso es cierto, puede que le quite estética. Yo les decía ahorita de esas personas hábiles que veo que franjean con aspersión y les queda muy bonito. Ah, ah, con una brocha no va a quedar así, pero pues lo que sí podemos elegir es en qué capa aplicamos el franjeo o el refuerzo. ¿Para qué? Bueno, pues para que arriba podamos quizá darle un mejor acabado nosotros ya con aspersión. Pero, pero es cierto. Ahora, dependiendo de donde estemos, pues va a tener que alguien, como en los barcos que mencioné, que necesita una capa franja en cada capa, pensando quizá no va a quedar bonito, pero hay que elegir, o sea, o quiero que dure, que perdure,
o que se vea bonito y pues creo que no se puede todo tan fácil. No. A ver, aquí continuamos. Alejandro también aquí nos comenta sobre en la cabeza de los bulones es difícil. Supongo que se refiere al recubrimiento, dado que muchos vienen con impresiones de calidad y Sí, otros pueden llegar a tener entallas por la forma característica del mismo, ¿no? La ranura, tipo Allen, Plana, Phillips, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos a Diego Butrón con el comentario sobre la ISO 12944. Habla de NDFT total del sistema y que no se exceda el doble de este. En normativas SSPC dan un rango mínimo y máximo. ¿Es así? Pregunta. es cierto, algo mencioné y qué bueno que ya me recordó el término que utilizan, es el espesor nominal. Pero yo quise, y que hasta les dije, bueno, es importante saber eso porque nos ayuda a tomar decisiones. O sea, sí es cierto, cuando medimos, normalmente cuando medimos espesores con SSPC, pues la restricción que se usa es el 20%. Y, yo quisiera que el amigo que hace este comentario regresara al ISO 12944 porque me parece, o según recuerdo yo cuando lo he leído, no dice 2 veces, dice 3. Entonces, por eso yo les decía que es importante ver eso porque nos ayuda a tomar en un determinado momento decisiones sobre lo que estamos nosotros eh, inspeccionando, lo que estamos nosotros haciendo. Imaginémonos que yo quiero que sea muy preciso mi espesor más menos 20% y me encuentro un área donde tiene 3 veces el espesor nominal. Por cierto, que ese 3 veces el espesor nominal no lo vale en el inorgánico de zinc, aclaremos, ¿sí? Ahí sí también lo aclara el ISO 12944. Pero en los otros productos hay una nota y sí dice, se deberá tener cuidado de no rebasar 3 veces el espesor nominal. Y obviamente creo que a nadie le conviene excederse y ponerle 3 veces ese o el triple de pintura, ¿verdad? Pero sí es conveniente saberlo porque se puede presentar la situación local y vaya, podemos discutir si está bien o está mal, ¿no? Sí, es cierto. Muy bien, muchas gracias. También aquí tenemos la felicitación del ingeniero Abel de la Cruz. Felicitaciones, Víctor. Recibe un gran abrazo. Valga esta oportunidad para exhortar a todos los miembros de la comunidad, de esta comunidad, a seguir participando en el intercambio de conocimientos y valiosas experiencias para optimización de los métodos para el control y prevención de la corrosión. Muchas gracias, ingeniero de la Cruz, por ese reconocimiento. No, pues gracias, Sí. gracias. También tenemos aquí a Rodrigo Javier Quevedo. Él comenta que creo que faltaría la brocha. En una de las diapositivas que estaba mostrando justo de las brochas, él decía, creo que faltaría la brocha angular por su capacidad de llegar a diferentes puntos ciegos. Vuelvo, vuelvo. Es la guía 11, ¿verdad? Son recomendaciones y pues claro, o sea, hay que buscar cómo hacer bien el trabajo, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, es Claro cierto, que sí. es cierto. Ujú, muy buenísimo, buenísimo. Alejandro Rosso también nos dice, la medición de espesores se debe realizar como un mapeo por sectores con 5 o más mediciones y realizar el promedio y así con toda la superficie, ¿no? Y también tenemos el comentario de Agustín Sánchez. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Nelson también desde Mérida, Yucatán, él se encuentra ahorita en Mérida, concesionario Comex PPG Ramsa, a quienes hago llegar también un cordial saludo, que espero que estén
también conectados y hayan disfrutado de esta charla tan rica en contenido. Y por cierto, siempre agradecido a Víctor por la disponibilidad y también por la dedicación para poder dar esta charla. Esta es la segunda vez que participa con nosotros. Él ha estado también participando en las sesiones técnicas de la primera temporada. Y además también BR Inspecciones, que es la empresa que dirige Víctor, es miembro corporativo del Centro de Capacitación y de Infocorrosión. Muy buena presentación, muy buena charla, 100% útil. Así, creo que ya está bien acá. SSPC PA2 de los rangos en la variación de los espesores. Aquí, a los que quieren bajar la SSPC PA2 2022 está ahí, lo ha compartido Manuela Bendaño, por si acaso. Ya, los que estén interesados ahí están en el cuadro de chat. ¿Ok? Excelente exposición. Sí, todos han quedado encantados y contentos y buenísimo porque mira, siendo las 6:30 aquí en esta parte del planeta, pues aún tenemos más de 80 participantes conectados que están, estoy seguro, muy satisfechos y muy contentos de esta charla. Víctor, nuevamente mi agradecimiento Oye, Nelson, y tu compromiso. ¿me permites Sí. un comentario? Por allá hay un artículo que, digo, hablando de los espesores, nada más para que tengan una idea, un artículo que está en inglés, pero dice el título, Más espesor, más protección. Y ya habla de ciertos buques en Corea que por las condiciones de prisa, los pintan, pues diríamos, como decimos acá en América, la ahí se va, pero que en ocasiones tienen hasta 14 veces los espesores recomendados por los fabricantes. El asunto de ellos es ni siquiera inspeccionarlo. Tú échale mucha pintura y sácalo, ¿verdad? Que esté en operación otra vez el buque o el barco. Y han visto que hay áreas que tienen hasta 14 veces el espesor que recomienda el proveedor del producto y que esas áreas no se deterioran, que funcionan muy bien. Entonces, bueno, esta es una invitación para que podamos juzgar nuestras decisiones cuando estamos inspeccionando espesores, ¿no? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias nuevamente a todos por su participación, por su apoyo, como siempre. La verdad estoy muy contento de saber que contamos con una comunidad tan comprometida, que está interesada en seguir aprendiendo, así como también de seguir compartiendo experiencias y conocimientos, como es el caso de Víctor Rosas. Les comento también que la próxima semana tenemos una charla más que va a estar a cargo de Audrey Morales, ¿ok? Es a la misma hora, el próximo jueves, donde se va a tocar el tema principal sobre la pintura, el recubrimiento y la importancia de cada uno de sus componentes, ¿ok? Así que espero contar con toda su participación y aprovechen en registrarse lo más pronto posible. Vamos a hacer el anuncio el día de mañana. Debemos estar compartiendo el flyer con el enlace de registro y espero nuevamente contar con la participación de todos ustedes. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena noche y nos vemos la otra semana. Gracias, Víctor, también. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.